Ya no los llamaré siervos, dice el Señor. Los he de llamar amigos. Amén. Qué bueno tener un amigo como Jesús. Dice también en Proverbios que hay amigos que a veces más vale perder lo que encontrarle. No lo dice así la Biblia, pero lo digo yo. Esta es la versión Ariel. La versión Ariel Giordano, no es Reina Valera esta. Hay amigos que a veces es mejor perder lo que encontrarlo. Pero amigos son los que están en todo tiempo y que te guían en los caminos de Dios, que te acompañan en los caminos de Dios. Amén. Así que gracias a Dios que tenemos un Dios que nos ama, un amigo como Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana, ¿quieren seguir escuchando testimonio o quieren, ya que no vayamos? ¿O quieren escuchar la palabra? Están ahí más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ir a escuchar la palabra de Dios, que esta mañana está a cargo de nuestro hermano Walter Cilia. Estemos atentos, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, siempre digo, para atesorar la palabra y sobre todo ponerla por obra. Amén. Amén. Adelante, Walter. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo estaba Dios buscando. le bendiga. Amén. Se está dando redondito el día de hoy a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, mi hermano, mi hermana. Y a veces uno se pregunta si el Espíritu Santo de Dios, su presencia, ¿está en la iglesia o está totalmente ausente el Espíritu de Dios? A veces esperamos que pasen cosas extraordinarias en la iglesia. Y la manifestación del Espíritu Santo de Dios no pasa porque pasen cosas extraordinarias, que se tiran al suelo, se revuelquen. Porque el Espíritu Santo de Dios es orden y no pasa por ahí. A veces pensamos que en la iglesia no pasa nada porque el pastor no ora, no se cae nadie, nadie se retuerce en el... ¿No? Cuando usted tira a la cucaracha del Fuji, empieza y se revuelca por todos lados. Y a veces uno ve cosas así por internet y dice, ¿es manifestación del Espíritu Santo o no esas cosas? Uno de los coros que estuvimos cantando que dice, el Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. Se mueve libre en ese lugar. Y otro de los coros que hemos cantado dice, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifiestará. Así que yo, mi hermano, no paso por lo que puede pasar en la iglesia dentro de cuatro paredes, sino yo quiero hablar en esta mañana de lo que pasa dentro de vos. Porque el Espíritu Santo mora en vos y está dentro tuyo. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo se manifiesta Dios en tu vida? ¿Te preguntaste una vez si el Espíritu de Dios realmente está en tu vida? ¿O venir a la casa de Dios solamente es una costumbre? ¿O cantar coritos es solamente una costumbre? La hermana Gloria hablaba que pasaba la madre por acá, por la puerta de la iglesia, escuchó un coro y ese coro le tocó su corazón. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque había una iglesia que alababa a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando uno alaba a Dios y habla en espíritu y en verdad, mi hermano, cosas tienen que suceder. Cosas suceden porque se manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios. No es sabiduría humana, no es palabra humana, no es intelecto humano, sino ese es el poder del Espíritu Santo de Dios que dice su palabra que es como espada de doble filo. Vamos a buscar todos juntos en Juan 16,
7 y 8. ¿Sabes una cosa? Cuando estaba Jesús caminando por acá, todavía no estaba el Espíritu de Dios, todavía no se estaba manifestando el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba el poder mismo de Jesucristo en medio de sus apóstoles y en medio de la gente que escuchaban la palabra de Dios. Y Dios mismo era poder cuando hablaba. Y cuando hablaba Dios y cuando predicaba Dios, traía convicción de pecado. Pero Jesús en un momento tenía que partir de este mundo. ¿Y qué iba a pasar con ese poder que Dios tenía cuando hablaba y cuando predicaba, que llegaba en lo profundo del corazón? Vamos a leer Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escucha bien, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Era necesario que Él se vaya de este mundo para que venga el Consolador. Y el Consolador, el Espíritu Santo, mi hermano, es la misma presencia de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas y tres personas en un mismo espíritu. ¿Y para qué dice la palabra de Dios? Para que el mundo se convenza de pecado, se convenza de justicia, de juicio. Jesucristo tenía que mandar el Consolador. Y ese Consolador iba a ser el Espíritu Santo de Dios. Vamos a buscar todo en 2 Pedro 1:21. Mi hermano, la palabra inspirada es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. 2 Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, esto es lo que tenemos acá. Esto es lo que no fue escrita por inspiración humana, no fue escrita por intelecto humana, sino que fue escrita, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la palabra fiel y verdadera en este lugar. Y gracias a Dios que hoy en día tenemos la Biblia. Los primeros cristianos no tenían esto lo que tenemos nosotros. Tenían parte de lo que es ahora Nuevo Testamento y Antiguo Testamento completito. Acá. Antes leían los rollos del Antiguo Testamento y tenían las primeras cartas que escribía el apóstol Pablo, el apóstol Juan, pero no era como una enciclopedia que tenemos hoy en día, por gloria de Dios. Amén. Y toda palabra es inspirada por Dios. Imagínate, la palabra de Dios, inspirada de Dios, en tu vida el Espíritu Santo de Dios predicando la palabra de Dios, las cosas que puede hacer la palabra de Dios en los corazones de los seres humanos. Mi hermano, mi hermana, el Espíritu trae convicción, arrepentimiento. Es un espíritu transformador de las personas. Cuando vos y yo recibimos a Cristo en el corazón, cuando escuchamos la palabra de Dios que nos llegó en lo profundo del corazón y aceptamos el Señor, hay una transformación. Dejamos de ser el viejo hombre, dejamos de ser la vieja persona, cambian los pensamientos, cambian las palabras, cambia la forma de vivir, cambia la forma de que vos te podés interactuar con los seres humanos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa en el trabajo. Te transforma completamente el Espíritu Santo de Dios. Cambia tus emociones.
cambian tus acciones también. Ya no actúas como actuabas con el viejo hombre. Además, te guía, el Espíritu Santo te habla y te guía, te enseña la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, es imposible que entendamos la palabra de Dios. Va a ser un libro común y corriente como la que tengo en el escritorio de mi casa. Va a ser un libro más. Pero vos y yo, mi hermano, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te enseña. Y vos para aprender tenés que leer la palabra de Dios, tenés que dejar que el Espíritu Santo fluya en vos y te enseñe y te abra los ojos y te abra el entendimiento. Y vas a ver cómo Dios te va a hablar en tu vida y te va a enseñar y vas a entender cosas que antes realmente no entendías. Porque no es tu intelecto, es el Espíritu de Dios que habla en tu corazón y te enseña, te redarguye. El Espíritu Santo de Dios te da órdenes también, escúchame bien. El Espíritu Santo te da órdenes, te dice lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo es un semáforo que se pone en rojo y te dice, hasta acá llegaste, no puedes cruzar. Y te habla en el interior de tu corazón y te hace ver lo que está bien y lo que está mal en tu vida. Y si vos no dejás de hacer las cosas que estás haciendo mal, ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo se va a entristecer. Y el Espíritu Santo se va a apagar. Porque el Espíritu Santo quiere cambiar tu vida. Quiere transformarte, hacerte nuevo. Y quiere llevarte a las decisiones que tomaría Jesús. Porque vos sos un Jesús en este lugar. Todos tenemos a Jesús como primer ejemplo en nuestra vida y tenemos que caminar como Jesús y tenemos que hacer las cosas que Jesús hizo en este mundo. Por eso el Espíritu Santo te va a llevar y es un espejo de cómo Jesús debe caminar en este mundo, cómo caminó en este mundo y cómo tienes que caminar en este mundo. Porque el Espíritu Santo es la misma presencia de Jesucristo en tu vida. Es la persona del Señor Jesucristo en tu vida. Dice que el Espíritu Santo nos conecta con Él. Todas nuestras oraciones están conectadas a través de su Espíritu Santo. Él no actúa solo. Él actúa por orden de su Padre Celestial. Los tres son uno y el Espíritu Santo sabe lo que está pensando el Padre Celestial. Amén. Vamos a seguir. Indicadores de la presencia del Espíritu Santo. Cuando, mi hermano, tenemos la presencia del Espíritu Santo en mi vida, tu vida tiene que ser así. Yo anoté un par de cosas. Tu vida tiene que estar transformada. Tenés que tener el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que predicar el Evangelio fiel y verdadero, bíblicamente hablando. Y cuando vos y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, y escuchamos una palabra que está fuera del lugar de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y te va a hablar que eso es lo que está diciendo el que está delante, si está bien o está mal. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Y si el que está delante predica la verdad, no hay ningún problema. Pero si el Espíritu Santo de que está delante te quiere vender gato por liebre, se va a aletar en tu corazón y te va a decir, esa persona está mintiendo. Esa persona está hablando mal. Esa persona está equivocada. No está hablando la verdad del verdadero Evangelio de Dios. 4. Guiados por el Espíritu Santo, tanto grupal como la iglesia, a ti también en forma particular. La iglesia tiene que estar guiada por el Espíritu Santo de Dios para tomar decisiones importantes. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia vamos a tomar decisiones incorrectas. Por eso necesitamos que cada uno de los integrantes de este lugar, de lo que formamos la congregación de Malaber, tenga el poder del Espíritu Santo para tomar decisiones importantes. Así como levantar a un hermano, tomar decisiones importantes que hacer en la iglesia.
La decisión es cómo actuar en la iglesia grupalmente. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mirá qué importante que es el Espíritu Santo, no solamente para mí, para vos, sino en forma grupal para la iglesia. Vamos a buscar en Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22, 24. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. Mi hermano primero me dice despojarse, sacarse. Cuando vos conoces a Jesús, cuando vos entregar tu vida al Espíritu Santo, te despoja de tu vieja vida, de tu vieja ropa sucia. Despojarse, sacarse tu viejo hombre que estaba sucio, maloliente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, te saca y te hace ver que estás sucio, que hiere lo que tenés puesto delante de la presencia de Dios, te hace ver pecador, te hace ver que estamos en otra dirección contraria a lo que Dios enseña. Y esa vida vieja, esa ropa vieja, tenés que despojarlo. Despojaos, dice la palabra de Dios. Y es una acción que tenemos que hacerlo nosotros. El Espíritu Santo, como te decía, te hace ver lo que hay en tu vida y cómo estás. Pero la acción tenés que hacerla vos, despojaos vos. Vos tenés que sacarte esa vieja ropa. No lo tiene que hacer Jesucristo, no lo tiene que hacer el Espíritu Santo, sino que Dios cambia tu voluntad y tu voluntad va a hacer que vos cambies. Renovaos, que a mí me da una renovación. Dice, transformación profunda y continua en la vida del creyente. Él te cambia profundamente, no es parcial la renovación de tu vida. Si no viene de adentro para afuera, es profundo, total, desde lo que pensamos, de lo que hay en el corazón, hasta nuestras acciones cambian cuando llegamos a la verdad de Cristo Jesús en nuestra vida. Ese es el cambio que hace el Espíritu Santo en tu vida. Te hace un cambio de 180 grados, aleluya. Y sigue diciendo nuevo hombre. Somos nuevos, tenemos una nueva naturaleza, pero creada a los principios y a la ley de Jesucristo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos direcciones que dejó Jesús están todos los mandamientos de la Biblia. En dos solamente. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplieres estas dos mandamientos, serás salvo. Dos mandamientos. Y listo. La Biblia completa está. En esos dos mandamientos que dio Jesús. Ya no es aprender de memoria las 630 y pico mandamientos que había en el Antiguo Testamento. Dios solamente lo puso en dos solos mandamientos. Listo. Hacemos lo que Dios realmente quiere hacer en la vida del ser humano. Él nos da santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad es apartados para Dios. Apartarnos para Dios, hacer su voluntad y darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? La verdad es viviendo una vida que refleja principios y enseñanza de Jesucristo. Eso es la verdad. Son los principios de Dios. Es la palabra de Dios. En esas dos cuestiones tenemos la verdad en nuestra vida cristiana. Mi hermano,
guiados por el Espíritu Santo de Dios. Punto número 2. Si vos y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí te quiero ver porque esto es visible, mi hermano, tener el Espíritu Santo de Dios y tener su fruto. Y los frutos los tenemos que tener todos, mis hermanos. Vamos a leer en Gálatas 5, del 22 en adelante. Gálatas 5, y vamos a ver los frutos. Y vos tenés que tener los frutos, mi hermano. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Así tiene que ser vos, mi hermano, mi hermana. En tu vida tiene que haber amor. Como dice la palabra de Dios, de nada vale hablar en lenguas humanas y angelicales si no tengo amor. De nada vale. Tienes que tener gozo. Tienes que tener la paz de Dios en tu vida, paciencia, que eso no cuesta. Ahí tenemos un cuide de la cuestión, mi hermano, la paciencia. Y cuando no tenés paciencia, mirá que Dios va a trabajar en ese punto para aquel que no tiene paciencia. Y a través, ¿cómo tenemos paciencia? ¿A través de qué? A través de las pruebas. Así que ahí va a tener que estar el doctor Jesucristo trabajando en esa parte de nuestra vida, y quizás tengas pruebas, quizás tengas muchas pruebas, para tener paciencia y esperar en Él. Pero eso va a tener su fruto, y el fruto va a ser la paciencia, mi hermana, gloria a Dios. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. Amén. Esos son los frutos que tenemos que tener, que tiene que tener la iglesia, cada uno de nosotros que somos la iglesia del Señor. Y ahí vamos a reconocer que eres verdaderamente hijo de Dios. Cuando esté el árbol frondoso y tenga todas esas frutas hermosas del Espíritu Santo, porque las mejores frutas se ven y llaman la atención. El árbol más lindo no se ve solamente por las hojas, sino se ve por ese hermoso fruto, como el duraznero cuando tiene esos duraznos hermosos, o el de la manzana, que tiene esas manzanas rojas que llaman la atención. Así tiene que ser tu vida. Los frutos del Espíritu Santo tienen que verse, llamar la atención, decir qué hermoso árbol, qué rico que se ve. Así tiene que ser tu vida, en el amor del Espíritu Santo de Dios, con todos los frutos, mi hermano mío. Tenemos que tener guía y dirección del Espíritu Santo. Vamos a buscar en Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, mi hermano, el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Es más, dice que el Espíritu te va a guiar a las cosas que vendrán. Y las cosas que vendrán están en la palabra de Dios. Y cuando vos estudies la palabra, cuando vos estudies la profecía, cosas que se han cumplido y cosas que se van a cumplir, las vas a entender. A veces decimos, y es verdad, a veces el Apocalipsis es difícil de entender, pero si vos no estudias el libro de Daniel primero, es difícil que entiendas el libro del Apocalipsis. Entonces estas cosas que van por venir, yo te doy un consejo: empezar a estudiar el libro de Daniel, que te dice cómo va a ser tal y tal cosa, y después está escrito nuevamente en el Apocalipsis, pero en el libro de Daniel está más explicativo para el Hijo de Dios. Y cuando leas el Apocalipsis,
Ya vas a ver cosas que ya lo leíste y ya te explicó en el libro de Daniel. Entonces no se te va a hacer tan difícil. Pero mi hermano, esto te lo enseña el Espíritu Santo de Dios. Si yo le doy a una persona que no conoce a Dios el Apocalipsis o el libro de Daniel, no va a entender nada. No va a entender nada. Un monstruo con 7 cabezas, 10 cuernos y sale el cuerno chiquitito. ¿Qué es esto? ¿De qué me están hablando? ¿De qué se habla? Pero nosotros, mi hermano, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él te va a revelar y Él te va a saber, te va a entender y te va a hacer ver las cosas que vendrán. Las cosas que vendrán, porque no es secreto, sino que están abiertos para todo aquel que en Él cree. Por eso, mi hermano, cuando llegue el cierto punto de lo que vendrá, van a seguir gente que no creyeron y no van a creer a Dios, porque su mente ha sido cauterizada a la palabra de Dios. No tienen el espíritu de verdad, no entienden la palabra de Dios y no aceptan a Jesucristo como su único Dios en cero, porque su vida han sido selladas y cerradas para el conocimiento de Dios. Mi hermano, tenemos que ser guía a las personas y a la iglesia a tomar las decisiones correctas, como ya me vio, a través de la oración y la palabra de Dios. Mi hermano, no es solamente guía del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo me dijo, que el Espíritu Santo acá, que el Espíritu Santo allá. Mi hermano, vos tenés que llevar una vida de oración y una vida de estudio de la palabra de Dios, para tomar correctas y verdaderas decisiones en tu vida y en la vida de la iglesia. Aleluya. Tenemos que dar testimonio de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que hablar de lo que el Espíritu Santo Dios hizo en nuestra vida, lo que hizo en vos. Tenés que dar testimonio, tenés que callarte. Vamos a buscar en Romanos 8:16. Hay que hablar, mi hermano, contar lo que Dios hizo en tu vida, lo que encontraste al Señor tu Dios. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios va a hablar a tu espíritu que vos y yo somos hijos de Dios. No vas a tener duda, porque cuando hay duda, algo está pasando en tu vida. Cuando empezaste a dudar si sos hijo de Dios, si estás haciendo la cosa bien, si tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, o si el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia, cuando empezás a dudar, algo está fallando en tu vida, algo está mal, porque el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, habla a mi espíritu y me dice, yo soy un hijo de Dios, no hay duda, yo soy un hijo de Dios, un hijo de mi Padre Celestial, que confirma a ti mismo, a tu interior, a tu Espíritu Santo, que sos un hijo de Dios y no va a haber duda en tu vida. Vamos a buscar también en 1 Juan 5. Primera Juan 5, del 6 al 12. El testimonio del Espíritu Santo. 1 Juan 5, del 6 al 12, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. El agua, mi hermano, es el bautismo que tuvo el Espíritu Santo de Dios. Y la sangre fue su crucifixión, que derramó su sangre preciosa para perdón del pecado. No mediante agua solamente, es decir, que solamente no se bautizó, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hablamos al principio. 3 dan testimonio de la verdad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Pero los tres, mis hermanos, los tres son uno. Y el Espíritu Santo de Dios es la misma presencia de Dios en tu vida. Por eso el Espíritu Santo de Dios hace la voluntad del Padre. Porque sabe lo que son tres en uno y sabe lo que siente el Padre. El Padre habla a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla a tu vida. Aleluya. Seguimos. Y tres son los que dan testimonio de la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Mi hermano, esto es lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano, el Espíritu de Dios es el que da testimonio de la verdad. Te lo dio a tu vida y vos tenés que manifestar. No tenés que callarte la boca, no tenés que tener vergüenza de lo que Dios hizo en tu vida, que es algo glorioso, es algo maravilloso. Es que cuando te pasa algo hermoso en tu vida y vos lo querés contar con el más chico, con el que más amás, quizás, con tu hijo, con tu hija. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que me regalaron? ¿Sabes lo que me pasó en el colegio? ¿Sabes lo que me pasó en el trabajo? Me pasaron a jefe, me pasaron a encargado, y lo querés contar y lo querés decir. ¿Y cómo no vamos a decir, no vamos a contar lo que Dios cambió y transformó mi vida? Que es lo número uno, lo principal en nuestra vida, que es vida eterna. Vida eterna para su gloria, su honra y alabanza. Gloria a Dios. Hermano, mi hermana, si el Espíritu no está en la iglesia, hay cosas que suceden en la persona y en la iglesia cuando el Espíritu Santo no está. Escuché una cosa. Punto número uno: las personas no son transformadas. Cuando ve una persona en la iglesia que no está transformada, no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios te transforma, te hace una nueva criatura, te saca la ropa vieja y te pone la ropa de Jesucristo en tu vida. Te cambia la mente, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Pero si vos solamente venís a la iglesia y tu vida no fue transformado, imposible que esté el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Falta de amor y servicio y compromiso. El verdadero cristiano tiene amor, tiene servicio en la iglesia y tiene compromiso en la iglesia. Hay hermanos que piensan: cuando menos hago en la iglesia mejor, porque yo no quiero comprometerme, porque yo voy al trabajo y tengo mis tiempos y tengo que hacer los mandados y tengo que atender a mi familia y no quiero dejar la casa sola, que a la noche es peligroso. Falta de compromiso, eso es falta de amor a Jesucristo. Si no hay un compromiso en tu vida a trabajar en la casa de Dios, el Espíritu Santo no está en tu vida. Porque el Espíritu Santo de Dios te lleva a un compromiso ministerial, porque amás a la iglesia y amás a tus hermanos. Y por sobre todas las cosas, amás a Dios y querés trabajar para Dios y querés llevar esto que es la iglesia, que este ministerio, predicar el evangelio para adelante. Hay hermanos que realmente no quieren tener un compromiso en la iglesia y están conformes con sentarse, escucho la predicación, canto un par de coritos hasta el domingo que viene. Y viene el domingo que viene, se sientan de vuelta, gloria a Dios, amén, se van a su casa. ¿Y dónde está la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está la obra de Dios en tu vida? ¿Te das cuenta? No hay obra porque el Espíritu Santo no está. Tenemos que amar a la iglesia, tenemos que amar este lugar,
tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tengo que amar el servicio a Dios, mis hermanos, mis hermanas. Eso es lo que Dios quiere. A veces en la iglesia yo veo iglesias demasiado lindas. Y a veces en la iglesia estamos más preocupados en verlo linda en que buscar la presencia de Dios. A veces vemos iglesias que parecen un teatro, luces por acá, luces por allá, luces adelante, luces arriba, pantalla que lo filman, todo, parece una obra teatral, parece un estudio de cine. Y estamos tan preocupados de esas cosas, que se vea lindo, que se vea hermosa la casa de Dios. Pero lo importante, mi hermano, es que se vea hermosa tu vida interior. Que vos reflejes el poder del Espíritu Santo en tu vida y que tu vida sea hermosa, que tenga colores, que tenga vida. Por supuesto que vamos a embellecer la iglesia, por supuesto que vamos a pintar la iglesia y vamos a cuidarla, porque es el lugar donde nos congregamos. Pero no tiene que ser excesivo, amén. Que tu corazón sea agradable y que los ojos, cuando te vean los ojos, Dios diga, qué hermosa mujer. Y el Señor se deleite en ver tu interior, lo que hay en tu interior, y que salga ese interior con un perfume hermoso, con un perfume de alabastro. Así, mujer de Dios, tiene que ser tu vida para el Señor. Así como es lo exterior, también tiene que ser nuestro interior. Amén. Donde no está el Espíritu Santo hay conflicto y división. ¿Cuántas iglesias se rompieron porque no había Espíritu de Dios? Por querer ser yo, y hay divisiones, y hay peleas, y a veces tenemos que ser inteligentes en la casa de Dios y ceder para que no se rompa la casa de Dios. Yo he visto iglesias destruidas y divididas completamente. Hermanos para una iglesia, hermanos para otra iglesia, hermanos a capital, hermanos a provincia, y se deshizo la iglesia. Eso porque no hay Espíritu de Dios. Y el ego de uno le salta más que el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser piadosos, mis hermanos. Tenemos que ser un corazón, porque a veces hay que dejar cosas en la iglesia y tenemos que ser sabios en tomar decisiones y tenemos que escuchar al sabio de la iglesia, porque hay personas que son muy sabios en la iglesia, que tienen el Espíritu Santo de Dios y tienen años en la iglesia, y esos años no estoy hablando de viejez, sino de sabiduría espiritual. Y a veces en la iglesia no escuchamos al sabio y así no va. Así como los chicos no escuchan a su papá porque se la creen toda. Nosotros cuando éramos jóvenes también la creíamos toda. Creíamos que teníamos más entendimiento que papá y mamá. Pero mamá, vos no sabés nada, las cosas de ahora son así. Después se pegan la cabeza contra la pared. Chicos, para los chicos, mamá es sabio, papá es sabio, escuchalo, porque lo hacen para tu bien. Aunque las cosas de ahora son más modernas, pero lo sabio no pasa de moda. Lo sabio te da inteligencia y te da presto ante el peligro. Entonces, chicos, escuchen a papá y a mamá. Y ojo cuando hay pecado en la iglesia. Hay iglesias que encubren el pecado. Iglesia que encubre el pecado para que ese hermanito no se vaya. No hay Espíritu de Dios. Lo que es blanco, lo que es pecado, lo que es santidad. Hoy en día, con total que vengan las almas, con total de ganar almas, la iglesia acepta todo. Y no, mi hermano, yo me acuerdo de la iglesia, así, empecé a hacer memoria, que vos sos como yo, 50 y pico de años. ¿Cómo era la iglesia hace 20 años atrás?
Gloria a vos, alma que yo. ¿Cómo era la iglesia? Es muy diferente a la actual. Jesús no se adapta a los tiempos. Jesús no se tiene que adaptar al día de hoy, sino la iglesia se tiene que adaptar a los tiempos de Jesús y a los mandatos de Dios. Y ahora queremos que Jesús se adapte a los tiempos, a los pensamientos de hoy. Los pensamientos cambiaron, pero ¿qué dice su palabra? Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Los pensamientos y costumbres y formas de vivir la vida no son las mismas que hace 20 años atrás. Y lo triste de esto, que la iglesia está entrando al conformismo y a los pensamientos de hoy en día como piensan las personas. Y nosotros tenemos que tener el pensamiento de Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo te va a llevar a toda verdad. Y cuando hay algo en tu corazón que te pica, porque sabes que estás equivocado, hacele caso al Espíritu Santo de Dios. Y tenés que dejar de vivir esa forma vieja, como venías viviendo, porque Él te quiere hacer nuevo, no al conformismo de cómo hoy vivo, sino al conformismo de la palabra y del camino de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es visto como una manifestación de Dios. Y sí, el Espíritu Santo es visto como la manifestación misma del Dios viviente en tu vida. Es una fuerza que interactúa con nuestro Señor Jesucristo, que interactúa con su Padre Celestial, el que da la orden a tu vida, el que te da los dones como Él quiere. Hermano, mi hermano, si estoy predicando en este lugar, no es por lo que yo sé, es por lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me da a hablar para la iglesia. Es para el crecimiento de la iglesia y es para glorificar el nombre de Jesucristo por sobre todas las cosas. Esos son los dones y esas son las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. No es para gloria mía, no es para gloria tuya, sino para la gloria y honra del Espíritu Santo de Dios. Y que la iglesia crezca y que todos seamos bendecidos en la palabra de Dios. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en este lugar. Hermano, mi hermano, para ir cerrando, vos y yo sabemos cómo estamos delante del Señor. Vos y yo sabemos si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Si vos venís a la casa de Dios y está fría, no es culpa mía, no es culpa del pastor, no es culpa de la hermana que está sentada allá, no es la culpa de María Serafini, sino es la culpa de vos que no buscás la presencia de Dios en tu vida. Porque todo aquel que busca, halla. Todo el que llama, la puerta se abrirá. Si me buscas, me encontrarás. Si me llamas, ¿te das cuenta, mi hermano? No. Yo quiero que esta iglesia esté llena del Espíritu Santo de Dios, de hermanos llenos de la gloria y del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que mi pastor esté lleno de la gloria y del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios, y yo oro por mi pastor toda la noche, que el Espíritu Santo de Dios le dé la sabiduría y entendimiento para llevar a la iglesia adelante y para llevar en los conflictos a una decisión correcta. Hay diferentes dones. Y el pastor es una carga muy pesada, mi hermano. Estás escuchando los problemas y dificultades y cositas de todos los hermanos de la congregación. Y es una carga pesada. Pero es un don que el Espíritu Santo le dio. Como hay dones de profecía, como hay dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, exhortación, lengua, interpretación. Por eso, mi hermano, cuando uno tiene el don de lengua, sería maravilloso que haya alguien que yo le dé la interpretación para que la iglesia sea bendecida y que sepamos lo que Dios quiere decir a la iglesia.
Porque el que habla en lengua, a sí mismo se bendice. Pero es bueno que en la casa de Dios estén todos los dones. Hay como 14, 15 dones. Y sí, la verdad que el estudio de la palabra y del Espíritu Santo de Dios es largo. Y vamos a estar todo el día hablando del Espíritu Santo de Dios y no alcanza el tiempo. Pero detrás del Espíritu Santo de Dios sale un montón de caminitos que podemos hablar y podemos escudriñar y podemos aprender de lo que es el Espíritu Santo. Dones, sacrificio, sabiduría. Y no alcanza el tiempo. Pero para ir cerrando, yo quiero que vos y yo estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Que esta iglesia crezca, mi hermano. Oremos por esta casa. Vemos muchos bancos vacíos y necesitamos el Espíritu Santo de Dios en casa, en esta casa. Cada uno de nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios para crecer, para que esta iglesia crezca, para que vos crezcas como hermano en Cristo, para que yo crezca, para que cada uno de nosotros crezcamos en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Tengo mucho más, pero el tiempo. Que Dios te bendiga. Gracias, Walter. Amén. Hay muchos dones, decía, está don Luis, don Miguel, don Amén. Pedro. Hola, hola. Así. Gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra. Amén. Empezó diciendo, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando el Señor dice que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Amén. Y ahí el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón para cambiarnos y transformarnos. Amén. Y como decía, da distintos dones, pero hay frutos. Y esos frutos son los que tenemos que evidenciar la presencia del Espíritu Santo. No podemos ser iguales, decir que somos cristianos y somos iguales que hace 20 años atrás. Si hace 20 años que estamos en la iglesia, tiene que haber una diferencia. Esto lo resalta mucho Pablo en sus cartas a las distintas iglesias, sobre todo a los Gálatas y a los Efesios. Así que podamos ser cada día más a la imagen del Señor y no a nuestra propia imagen. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a terminar